Estamos considerando la serie Vivir Mejor. ¿Qué dice la Biblia acerca de ciertos temas para poder vivir mejor? Lo que debemos saber de la Biblia para vivir mejor. Hemos demostrado ya que en la vida cristiana o vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. No hay un punto medio, no hay un punto neutral. O mejoramos o empeoramos. Y eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Hemos visto ya qué dice la Biblia acerca de Dios, el hombre, Satanás, Jesús, la sangre, la cruz, la resurrección, el arrepentimiento, la fe, la gracia, el bautismo en agua, el Espíritu Santo, la tentación y el compañerismo. Antes del tema de hoy, la generosidad, que nos lo van a compartir Humberto y Mónica desde Acapulco, Guerrero, qué envidia, ¿verdad? Vamos a hacer un breve resumen de cómo nos ayuda a vivir mejor el saber lo que dice la Biblia acerca de la gracia. Antes de cada tema estamos viendo un resumen de lo que ya hemos visto. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la gracia? Vimos en la clase que mi mamá nos dio, el significado de la gracia es un significado doble. Es un don o un regalo inmerecido de Dios. Generalmente es lo que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que la salvación es por la gracia, es un regalo inmerecido que no nos lo merecíamos, pero muy pocos entienden o muy pocos saben que gracia también significa el poder capacitador de Dios, el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. Nos explicó en la clase que mi mami nos dio el otorgamiento de gracia a los héroes de la fe, que fue únicamente a través de Dios al permitir la operación de la gracia de Dios, o sea, su poder capacitador, que pudieron llegar a ser la clase de persona que Dios quería que fueran y de esa manera cumplir el plan y propósito que él tenía para sus vidas. Y eso es principalmente para lo que nos es dada la gracia de Dios, para que tú y yo, para que cada uno podamos llegar a ser la clase de persona, no que la gente quiere que seamos, no lo que nuestros padres quieren que seamos, no lo que la sociedad quiere que seamos, sino lo que Dios quiere que seamos. Aquí el asunto es que a veces lo que Dios quiere no está de acuerdo o no le gusta a la sociedad o no le gusta a los padres o no le gusta a los amigos, pero el punto aquí es que el Dios tiene un plan para cada uno y él tiene un propósito para cada uno y la única forma de poder cumplir ese plan y ese propósito es a través de la gracia de Dios. Aprendimos que por gracia recibimos 5 cosas. Recibimos la salvación. La entrada al cielo es por gracia, no es por obras. Pero también recibimos las bendiciones materiales y espirituales. Recibimos la santificación, el vivir en victoria sobre el pecado. Recibimos el llamado al ministerio, una misión en la vida, y recibimos los dones espirituales, que es el poder para hacer milagros. De ahí lo peligroso y lo serio de la amargura, de la falta de perdón, que es una de las 3 cosas, de la única cosa que debemos hacer, que es perdonar de todo corazón y olvidar, porque el Espíritu Santo nos dice que nos fijemos bien, que no haya en nosotros ni una raíz de amargura, porque la raíz de amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. Fíjense, nos impide bendiciones, santificación, ministerio y dones espirituales, porque todo eso lo recibimos por gracia. No hay nada, absolutamente nada que podamos ganar o alcanzar u obtener
por nuestros propios méritos, obras o esfuerzos humanos propios. También vimos y nos contó acerca de la gracia en la vida de Moisés, como Moisés, un hombre ya de 80 años, que ya había acabado su vida. Él escribió el Salmo 90 y en ese salmo pues escribió que ya se le había acabado todo. Cuando él pensó que ya había terminado todo es cuando Dios apenas iba a empezar con él, y vimos cómo batalló Dios con él porque Moisés le decía: es que yo no puedo, no, es que no, y no, hasta que se enojó Dios y le dijo: yo voy a ir contigo, yo te voy a dar el poder. Después vimos a Gedeón, un campesino de la tribu más pobre, de las familias más pobres, o sea, un don nadie, totalmente insignificante, que no tenía ninguna habilidad, y Dios le dijo: yo te voy a usar, y tanto fue su duda que dijo: bueno, te voy a pedir una señal, y Dios se la dio, y luego invirtió y pidió otra señal, y Dios se la dio, y bueno, una gran salvación trajo Dios con este hombre Gedeón, que por cierto muchos miles se le unieron, pero Dios dijo: no, son muchos, y no vaya a ser que después digan que porque son muchos, no, y nada más escogió 300, ¿no? Y con esos 300 vencieron a cientos de miles de, pues, pues soldados de otros ejércitos, porque es la gracia de Dios lo que necesitamos para vencer. Y en Pablo igual era un hombre que tenía muchas carencias, y su principal defecto es que tenía demasiado conocimiento. Entonces Pablo tuvo que renunciar a todo eso para que el poder de Dios pudiera fluir sobre él. También se nos explicó acerca de que la gracia es liberada sobre nuestras vidas y que tenemos dos promesas muy importantes. Tenemos pleno acceso a la gracia, o sea, no hay absolutamente nada que nos impida, excepto la incredulidad y el no saber, porque la ignorancia no es que nos impida el acceso, es que simplemente como no lo sabemos, pues no echamos mano de eso. Y la segunda promesa es que Dios es poderoso. Entonces, se trata de esto. ¿Cómo nos ayuda a vivir mejor? Pues el saber lo que dice la Biblia acerca de la gracia nos ayuda a tres cosas. Primero, a esforzarnos de manera correcta. Cuando no entendemos la gracia, nos esforzamos para recibir la bendición de Dios en nuestras vidas, nos esforzamos para vivir en santidad, nos esforzamos para servir a Dios, nos esforzamos para experimentar milagros, y oramos, leemos la Biblia, ayunamos, nos metemos con Dios, nos consagramos, nos apartamos de un montón de cosas, sacrificamos un montón de cosas, pero lo estamos intentando nosotros. Y cuando lo estamos intentando nosotros, eso solo resulta en frustración, agotamiento y desánimo. Yo me he encontrado con muchos a través de los años que me han dicho: no, yo ya me aparté de Dios, porque por más que me esforcé, por más que leí, por más que oré, ayuné, me metí con Dios, no me dio el milagro que le pedí, o no hizo esto, o no me quitó esto, o no me dio una esposa, o mi novia me dejó, o no me dieron mi libertad. Yo me he encontrado con muchos que se quejan y se apartan de Dios dentro de la dentro de la cárcel. Estaban bien entregados a Cristo, oraban todos los días, leían la Biblia, se congregaban, ayunaban, servían todo, y cuando la sentencia les llegó, se apartaron de Dios. Yo me he acercado: oye, ¿qué es lo que qué es lo que pasó? Y me dicen: no, la verdad no se vale, porque pues yo caí preso aquí con mi causa, pues, o sea, dos, ¿no? Y yo me entregué a Cristo y empecé a orar y empecé a hacer todo, y él estaba vendiendo droga con dos mujeres y pues portándose mal, y con una mujer y con otra,
y cuando la sentencia nos llegó, a él lo sacaron libre y a mí me echaron los 20 años, tanto los de él como los míos. No se vale. Y yo siempre les digo, ¿quieres saber por qué? Pues sí, me gustaría saber por qué. Les digo, pues precisamente por eso, porque tú quisiste ganar la bendición de Dios. Tú, todo el esfuerzo que hiciste fue para conseguir algo de parte de Dios y entonces esa ya no es la gracia. Pero cuando entendemos la gracia, nos esforzamos, no para recibir la bendición de Dios, sino porque sabemos que ya Jesucristo hizo todo en la cruz y ya nos bendijo con todo lo que necesitamos o con todo lo que nos haga falta. Eso resulta en alegría, fortaleza y esperanza. Nunca hagas cosas para Dios esperando que Dios te dé algo, porque Dios ya te lo dio por su gracia. Hazlo en agradecimiento. Oye, pero aún no lo tengo, pues hazlo por fe. Segundo, nos ayuda a ser agradecidos. Cuando no entendemos la gracia, nos quejamos y lamentamos por las circunstancias adversas y tratamos de huir de los problemas y evitarlos. Esto produce resentimiento y decrecimiento espiritual. Cuando entendemos la gracia, damos gracias a Dios en todo y por todo, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, que Dios está en control y todo lo que permite es para bendecirnos. Esto produce agradecimiento y crecimiento espiritual, sobre todo cuando le pides a Dios algo y no te da lo que le pides. Dios sabe por qué no te lo está dando, porque Él tiene sus planes y en su infinita sabiduría no nos concedió lo que con tanto anhelo le pedimos porque Él sabe, pero si nosotros no entendemos la gracia, nos vamos a perder la bendición que Dios tiene, pero si la entendemos, le vamos a dar gracias y vamos a poder ver la gloria de Dios. Y tercero, nos ayuda a vivir mejor, saber lo que dice la Biblia acerca de la gracia para poner por obra la palabra de Dios. Cuando no entendemos la gracia, nos enfocamos en las circunstancias y en lo que vemos. Me duele, estoy enfermo, no tengo trabajo, no tengo dinero, me va mal, etcétera. Eso provoca temor y pasividad, no haces nada. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Cuando entendemos la gracia, nos enfocamos en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que manda, y obedecemos a pesar de las circunstancias y de lo que vemos. Esto produce valor y milagros, porque comprobamos en nuestra propia vida el poder de Dios y nos damos cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Simple y sencillamente, un ejemplo de 1000 ejemplos que podríamos dar acá. Se enferma en casa alguien, te enfermas tú. La primera reacción, ¿cuál es? Vamos con el médico. Ah, no, espérame, sí hay que ir con el médico, pero antes vamos a poner manos, porque la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hazlo, atrévete. Y cuando lo haces, pues Dios va a obrar el milagro. Y si no lo obra, bueno, Dios tiene un plan. Entonces quiere decir o que te hizo falta fe o quiere decir que ese médico con el que van a ir necesita escuchar el evangelio y va a usar lo que te está pasando para alcanzar. Entonces, eso respecto a la gracia. Vamos ahora a escuchar a nuestro amado Humberto y Mónica desde ese lugar tan feo donde están, allá en Acapulco. La verdad, pues nos dan pena, pero pues ya ni modo, pues tienen que sufrir, eh, tienen que sufrir por el evangelio allá en ese lugar a donde están. Adelante. Buenos días a todos, buenos días, un abrazote, con la paz de Dios, les bendecimos, estamos aquí bien, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están, Pepito, Bianca y a todos en general? Aquí andamos. Bendecidos, bendecidos de verlos. Adelante. Bueno, pues vamos a orar para poder poner esto en manos de Dios y que todo salga bien. Bendito Padre Celestial, ponemos todo esto en tus manos, Señor, que seas tú, Padre, hablándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones, Señor.
Haz que entendamos, Padre, cada palabra, cada cosa que quieras hacernos entender, Padre. Muévete en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos mueva, nos llene, Señor, en cada momento. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún los que no están, Padre, tú los llenes de tu amor, de tu gracia, y podamos seguir adelante en este difícil momento, Padre. En cada uno de los hogares, Señor, tú bendícelos, cuídalos, llénalos de tu amor. Y los que están enfermos, Padre, tú sánalos, Padre Santo, porque tú puedes, tú eres el médico de médicos, Señor, el Señor de señores. Y para ti no hay nada imposible, Padre. En el nombre de Cristo ponemos en tus manos esta reunión, Señor, para que Humberto, Señor, a través de ti, Señor, tú lo vienes, Señor, y él pueda hablar lo que tú quieres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí que la generosidad en el diccionario nos está diciendo que es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio. El significado no hace referencia únicamente a dar cosas materiales, sino también ofrecer, ayudar a personas que lo necesitan. Bueno, pues el tema que nos ocupa esta semana, ya dijo Mónica la definición del diccionario, ¿verdad? Lo que es la generosidad. Es un hábito, es un estilo de vida el dar. Y de eso se trata este, este tema. Vamos a iniciar leyendo una parte del Salmo 19, del 1 al 4. ¿Vas a poner los textos, Alberto, o los leemos? Léanlos y yo los voy poniendo, o sea, de todos modos. El Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Bueno, este es el inicio de este tema, de tal manera que aquí la palabra de Dios nos quiere enseñar parte de la creación de Dios como dueño y señor de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y esto que acabamos de leer dice que los cielos cuentan la gloria, declaran la gloria de Dios, proclaman la obra de sus manos, emiten palabra y declaran sabiduría. Podemos aprender de la creación de Dios si examinamos las cosas detenidamente. Así como hay leyes físicas que producen el orden fuera del caos en el universo, Dios también ha puesto en movimiento las leyes espirituales que gobiernan la vida de cada uno de la creación. Una de estas leyes es la generosidad. Fíjense que esto es una ley dada por Dios y es como un mandamiento más. Podemos ver, ¿verdad? Lo que dice 2 Corintios 9, dice, el que siembra generosamente también cosechará. Entonces, de eso se trata esto, de aprender a dar generosamente. Y lo podemos ver aquí como una ley para que gobierne nuestra vida. Una ley dada por Dios, y sabemos que Dios todo lo que nos da y que aparentemente nos impone es para bendecirnos, es para que nos vaya bien.
a nosotros como colaboradores es importante entender dónde yacen, dónde se originan las responsabilidades. A nosotros como sus servidores, ¿dónde se origina esto? Y ya vimos que es en Dios mismo, el enseñarnos a ser generosos como una ley. Podemos ver lo que dice en el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver aquí es, podemos ver a Dios como dueño y Señor de todas las cosas. Dice que Dios es el dueño de la tierra, del cielo y todo lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el jefe? Pues nuestro Padre bendito. Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros no somos dueños, sino administradores. Dios es el dueño de todo el universo. Toda cosa creada, viva y no viviente, le pertenece a Dios, incluyendo todo lo que sea material o no material que podamos poseer en esta vida personalmente. Familia, dinero, posesiones, carreras, autos, casa, etc. Todo le pertenece al Señor. Él nos ha dado todas estas cosas para que las disfrutemos. En la primera de Timoteo 6:17, hablando, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Dice, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Y en la sección última dice, para que las disfrutemos. Entonces, vemos aquí que de Dios es todo, y todo lo que hizo es para nuestro beneficio, para disfrutarlo. El ver un amanecer, el contemplar el cielo, el oír la sonrisa de un niño, el contemplar el amor de Dios en nuestros hermanos, ver un milagro más en nuestra vida, es para que nosotros lo disfrutemos, para que lo contemplemos y le demos gracias. Bueno, ya vimos esto como primera situación. Dios es el dueño de todo. Nada es nuestro. Ahora, nosotros somos solamente administradores. ¿Qué es un administrador? Es un encargado de dirigir algo, ¿verdad? Yo tengo un amigo que es administrador de un Oxxo, y cada semana lo están llamando a cuentas a presentar cómo va el lugar, cuánto se gasta, cuánto hay de utilidad, si hay pérdida, etcétera. Porque él no es el dueño, él tiene un amo y señor al cual le tiene que rendir cuentas. Así nosotros somos administradores de todo lo que se mencionó antes, de todas tus posesiones, de tus hijos, de tu carrera, de tus autos, de tu dinero. Somos solamente administradores y un día le tenemos que rendir cuentas al dueño. Dice, no somos dueños de nada, sino más bien mayordomos o administradores. Un administrador maneja y tiene cuidado de aquello que pertenece a otro. Dios es el dueño de todo, pero nosotros, como mayordomos, cuidamos y manejamos lo que es de Él. ¿Verdad? Por eso debemos de cuidar el agua, que aparentemente no, no contaminar los ríos, la basura, todo esto, porque no es nuestro. Además, si queremos disfrutarlo en esta tierra, pues tenemos que cuidar nuestro entorno, tenemos que cuidar nuestro ambiente, tenemos que hacer esto porque nos conviene. Tenemos la obligación de ser fieles a esta mayordomía.
nosotros como administradores y mayordomos somos responsables de velar o cuidar de las cosas que Él nos ha dado. Vamos a ver qué dice Mateo 25, del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien. Cuando comprendemos las relaciones entre el dueño y la mayordomía y que podemos disfrutar de las propiedades de Dios, entonces es más fácil dar. Por eso el Salmo 19, ¿verdad? Que en este mundo tan complejo, tan tecnológico, a veces la frialdad humana no nos permite darnos cuenta de lo bello y lo hermoso y lo agradecidos que debemos de ser con el dueño y patrón que es nuestro Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a conocerle y saber cuán bello hizo todo, entonces para nosotros es más fácil. ¿Qué dice aquí? Dar. Entonces dice, es más fácil dar ante Dios. La mayordomía abarca cosas simples que nos... La mayordomía abarca cada cosa simple que nos pertenezca a nosotros. Entre ellos, nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestro tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice, pónganse abusados, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo, despiértense si están dormidos. Oren, aprovechar el tiempo. No estar pasándolo en chismes, en crítica, en tantas situaciones que se desperdicia el tiempo. Otra de las cosas que Dios nos da son nuestros talentos.
y habilidades, ¿verdad? Unos somos buenos para una cosa, otros para otra, otros, o sea, esto es algo nacido de Dios en cada uno de nosotros. Unos somos buenos para ser invitadores, para ser corteses, otros para ser talentosos en la cocina, otros eh, para, para tantas cosas. Nuestras posesiones, nuestras finanzas y sobre todo el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros aprendemos a conocer a nuestro Padre cuán grande es más fácil hablarle de Jesucristo a otra persona, ¿verdad? Yo escuché a un cura católico que dejó el catolicismo y era un cura te por ocho. Fíjense, dice que así bautizaba, así confesaba, siendo te por ocho. Y dice que, decía pues que como buen alcohólico, pues tenía a flor de labio, pues lo que tomaba a diario. Él conocía los cócteles, conocía de todo tipo de vinos y le nacía el hablar de eso rápidamente porque lo conocía perfectamente, era una vida oculta que él tenía. Pero si nosotros también aprendemos a conocer a nuestro Señor, no se nos dificulta compartirle de Cristo a otra persona. No, yo les he dicho muchas veces, si tú subes un camión, no necesitas, en un camión no puedes leer la Biblia, no puedes ir por el movimiento, pero si Dios puso en tu corazón un versículo, o tienes un testimonio, o puedes hablar de algún milagro, estás compartiendo el Evangelio de Dios. Pero tenemos que pasar tiempo con Dios y saber quién es nuestro papá, quién es el dueño de todo. Entonces es más fácil dar a otros el Evangelio. De gratis lo ha recibido tal o también como lo hemos recibido. Entonces todas estas cosas le pertenecen a Dios y nosotros solamente somos administradores de nuestra vida. Por eso Dios enfatiza que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro tiempo, que cuidemos nuestros talentos, que cuidemos nuestras posesiones, nuestras finanzas y sobre todo que le dediquemos tiempo al Evangelio, a evangelizar. De igual manera, dice, muchos cristianos todavía luchan para poder hacer donaciones y diezmar. ¿Será verdad? Todavía luchan para poder hacer donaciones y diezmar. No nos gusta, no les gusta hacer esto. Hay una lucha interna, hay un estira y afloje. Yo veía en la iglesia que mucha gente entraba a la predicación cuando ya se habían recolectado los diezmos y las ofrendas. Quiere decir que en ellos hay una lucha todavía. Y dice aquí, de igual manera, muchos cristianos todavía luchan para poder hacer ofrendas, donaciones y diezmar, a pesar de su deseo de dar. No obstante, la acción que libera a un creyente hacia la plena bendición de la buena mayordomía es su total rendición. Nada es mío, todo es de Dios. La sumisión sin reservas de la vida total de uno, sus posesiones y planes a la voluntad y propósito de Dios es únicamente cuando nos entregamos plenamente. ¿Qué aprendemos? Lo que significa dar las posesiones o dinero al Dios que nos lo ha dado todo. Rendición. Rendición total para entregar todo. Ustedes han visto, sobre todo ahí por donde vives, Alberto, a cada rato los asaltos a las urban, ¿verdad? Es rendirse ante el maleante
y entregarle lo que te pide de una manera voluntaria o involuntaria. Pues con Dios es lo mismo, aquí rendición total a Él para poderle entregar todo. Otro aspecto que podemos ver aquí de la generosidad es en la iglesia primitiva, las donaciones, lo que pasaba en el libro de los Hechos, ¿verdad? Todos lo sabemos, y si alguien nos escucha, sabrá, y si lee la Biblia, que la iglesia primitiva, pues dice que nadie tenía necesidad de nada, porque de todos era todo, y no había necesitado alguno, pero porque era suplida su necesidad por todo lo que todos aportaban. ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva según Hechos 2, 44 al 45? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta actitud básica de los primeros cristianos estableció el fundamento para cada expresión de donaciones que aparecería más tarde. A medida que los cristianos se multiplicaban, aparecían diferentes métodos de ofrendar o hacer donaciones. No obstante, todos estos expresaban su comprensión de mayordomía. En conclusión, todo le pertenece a Dios. Bueno, esto era la iglesia primitiva, a través de las aportaciones, a través de la ayuda mutua, ¿verdad? Había en ellos pues la bendición de Dios. Dice aquí, la iglesia sostenía a los necesitados. Beto, ¿por qué se no quiere hacer? La iglesia sostenía a los necesitados. En la iglesia primitiva se escogieron hombres especiales para que sirvieran como diáconos, ayudantes en la distribución de las ofrendas y donaciones entre las viudas y necesitados. Esto lo pueden ver en Hechos 6. El ministerio de estos hombres era canalizar o distribuir las donaciones donde hubiera necesidades prácticas. Que no se ve esta pantalla. Fíjense, el ministerio de estos hombres era canalizar o distribuir las donaciones donde hubieran necesitados. Era buscar entre los hermanos donde había necesidad y ahí canalizar la ayuda, el dinero, lo que fuera necesario para suplir momentáneamente lo que estaba pasando. Pero la iglesia, dice, sostenía a los necesitados. Las iglesias daban sacrificialmente entre unas y otras. Cuando los cristianos judíos de Jerusalén estaban pasando por una crisis de hambre, la iglesia gentil, pobre y carente, fue quien ayudó. Fíjense que a veces esperamos tener en abundancia o que nos sobre para dar. Y si leemos aquí lo que pasaba en 2 Corintios 8, del 1 al 4, 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice que la iglesia tenía necesidad, por eso habla de sacrificialmente. O sea, les costaba. Tenía que desprenderse muchas veces del pan de la boca para darlo a otros. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Aquí está. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios,
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Les doy testimonio de que hay con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Amén. Fíjense qué importante, por eso dice sacrificialmente, a pesar de que tenían escasez ellos, que les surgía, les decía, danos chance, también aquí está lo poco que se puede, que podemos aportar. Eso nos enseña bastante, ¿no? Porque a veces queremos dar o diezmar o participar en alguna necesidad de otros cuando a nosotros nos sobre. Y eso no es sacrificialmente. El número 3 dice, la iglesia sostenía a los misioneros, a los colaboradores, a los ministros, etc. La iglesia los sostenía. El apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro estableciendo nuevas iglesias. A veces trabajaba con sus propias manos para suplir sus propias necesidades. ¿Verdad? Ahí la palabra de Dios dice que él no quiso ser carga para nadie, por eso trabajaba, para no pedirles a nadie, para no depender de nadie. Dice, en otras ocasiones la iglesia de los filipenses mostró el verdadero espíritu de amor que Dios elogia al sostener los gastos de ministros que viajaban, tales como los de Pablo. Podemos ver que dice Filipenses 4:18. Léelo. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, a olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante. El número 4 dice, los cristianos trabajaban a fin de poder hacer donaciones. Efesios 4:28. Vemos aquí el apóstol Pablo cómo dice que trabajaba. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay un joven que acaba de salir de la cárcel y está joven y fuma bastante, pero no quiere trabajar, quiere andar solamente pidiendo que le den para que lleve a vender fierro viejo, cobre, ropa. Y hace unos 2-3 días se llama Sabat. Y que le digo, Sabat, Dios dice en su palabra que si no trabajas, que no comes. Así es que tienes 30 años, tienes toda una vida por delante y tienes que aprender a trabajar. Y me dice, no, pues que ahora que se hablan los reclusores voy a ir con usted. Le digo, pero empieza por trabajar, para que tengas para darle a otro, para que tengas para enseñar a otro, para que tengas... Entonces, dice la palabra de Dios que tenemos que trabajar para poder tener, para dar. No podemos andar pidiendo para dar. Tenemos que trabajar de lo propio, de lo que nos esforcemos para tener alguna feria, alguna lana, una ropa y darle de lo que Dios te ha permitido adquirir con tu trabajo lícito. Otro era el dar
el dar era la prueba de su amor, fíjense, para la iglesia. Es una manifestación actual en todos, ¿verdad? El dar lo hacemos por amor. Y como estamos hablando de las donaciones de la iglesia primitiva, también lo hacían por amor. Segunda de Corintios 8, 14 al 24. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Bueno, todo esto lo dice hasta el 24. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. ¿Cómo mostramos el amor? Pues dando. Y en ese, la iglesia hacía eso como muestra de su amor, daba. Y ya para finalizar, vemos aquí 3 principios de Dios con respecto al dar. Se nos informa que debemos aprender del ejemplo de Israel. Debemos aplicar los principios expuestos por Dios. Debemos al mismo tiempo evitar los errores cometidos por los israelitas y sus líderes en el desierto, en el área del ofrendar. Encontramos algunas pautas excelentes que nos ayudan. 1. Dios espera que nosotros empecemos, según Malaquías 3:10, que dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien. Entonces Dios nos dice, Dios espera que nosotros empecemos con un porcentaje, una pequeña parte de cada 100, pues un 10%, habla de un porcentaje. Según Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. 2. Segunda de Crónicas 3:11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ella depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Bien. Pues esto nos enseña aquí que debemos es nuestro deber ofrendar y diezmar sistemáticamente y regularmente. Vemos aquí lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas, el orden y la disciplina de establecer para Dios lo mejor. Dice aquí en el segundo punto, es nuestro deber ofrendar y diezmar sistemática y regularmente. Sistemática y regularmente. Y ya el último dice, es nuestro deber dar lo primero y mejor para Dios. Proverbios 3, del 9 y el 10. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Fíjese lo que nos dice aquí, honrar a Dios con todos tus bienes. Este principio de Dios, yo lo aprendí de mi mamá. Mi mamá tenía un jardín en su casa y todo lo que surgía de sus árboles, frutales, lo primero que nacía, lo primero que se daba, lo escogía ella y lo apartaba para llevárselo a alguien en la iglesia.
Y, y dice aquí lo que acabamos de leer en Proverbios, dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de tus cosechas. Y dice, serán llenos tus graneros de mosto. Cuando mi madre falleció, que el Señor se la llevó, tiene como unos 6, 7 años, pues nosotros estábamos con nuestros hermanos queriendo solventar todos los gastos que implicaba pues la velación, su sepultura, gastos de hospital y todo. Pero nos dimos cuenta que ella tenía un librero donde tenía guardado el montón de dinero, el cual mi aportación que yo había hecho con mis hermanos me fue de vuelta, porque mi mamá tuvo para eso y mucho más. Y pude entender la fidelidad de Dios, que serán llenos tus graneros cuando ponemos a Dios con lo primero y lo mejor. Entonces, para nosotros es un alto privilegio, ¿verdad?, ser colaboradores, y estamos en esa brecha de el dar generosamente cada vez que tengamos la oportunidad, sin tener la lucha ahí que a veces llega o esperando tener mucho para dar poco. Con lo poco que puedas tener, Dios se encarga de hacer la multiplicación. Entonces es eso básicamente lo que se trata este tema, y pues le doy gracias a Dios por todos. Amén. Excelente clase, qué bonita, Humberto, ¿eh? Y Mónica, qué gusto me da ver a Mónica nuevamente aquí en Acapulquito. Muy bonita clase, ¿eh? De verdad. Qué bonitas esas anécdotas, esas historias que contaste, reales, o por ejemplo, del chico de la cárcel, ¿no? Que no trabaja. Y eso de tu mami, qué bonito, o sea, qué bonita enseñanza. Muy bonito, ¿no? Todo. Así es, así es. Ahora sí que más que claro, ¿no? Si Dios quiere que seamos generosos es porque eso nos bendice, es para nuestro bien, es para mejorar, ¿no? Entonces, qué bendición el poder irse de esta tierra y dejar todo en orden y pues dejar los lagares, como dice, rebosarán, o sea, una traducción actual podría ser tu refrigerador estará a rebosar, ¿no? Retacado, ¿no? Y a veces toma años, a veces toma años. Los primeros que 7, 8 años o yo creo hasta 10 años, pasamos mucha escasez, Blanquita, yo mucha. Había días de veras difíciles, pero eran días de prueba. Dios nos estaba poniendo a prueba, Dios nos estaba enseñando esa escuela de Filipenses capítulo 3. Todo el mundo sabe Filipenses 3:14, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lee el versículo que está antes, ¿no? Que es en donde dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener necesidad. El hecho de que diezmemos, de que ofrendemos, no quiere decir que por eso nunca nos va a hacer falta nada. Tú nos acabas de, pues, mostrar clarísimamente, es algo que yo no había visto ahí. Hay dos cosas, aun cuando yo he estudiado este tema muchísimo, hay dos cosas que no había visto nunca. Una, que los diáconos precisamente eran los que repartían las donaciones. O sea, su trabajo principal era repartir lo que pues donaban, ¿no? Era el oficio o la ocupación de ellos. Y la otra es que no necesitamos tener abundancia para dar, aún de nuestra escasez podemos dar, porque muchos no entienden bien esto de los diezmos y las ofrendan.
creen que si dan, Dios les va a dar mucho y van a ser más ricos, pero no, estamos en una escuela y damos no porque Dios nos vaya a dar más, aunque sí nos da más, pero damos porque estamos agradecidos con Dios porque es todo lo que nos explicaste tú. Y el punto es que hay quienes cuando empiezan a dar su diezmo, ofrenda, ayudan, les va peor y tienen más escasez que antes. Y dicen, no, pues esto no funciona. No, sí funciona, pero Dios también nos enseña a tener poco. Y sí hubo muchos años que habían como días buenos, pero la mayoría eran días escasos. Y de pronto, pues Dios vio la fidelidad de que nunca dejamos de dar el diezmo, de dar ofrenda. A veces, pues nos teníamos que abstener de muchísimas cosas con tal de poder ayudar a alguien. Y de pronto Dios empezó a hacer el cambio, el cambio en, en las cosas, y ya tiene varios años que el refri siempre está lleno. Dios nos regaló un refri grandísimo y mi papá, la última vez que vino, es el único que habla, dice, el refrigerador de mi hijo lo abres y se caen cosas, dice, porque ya no le cabe nada. Sí, cuando uno da, nosotros nos hicimos la meta, hace poco alguien lo dijo en una clase, nos hicimos la meta de cada año aumentar el diezmo. Llegamos ya hasta el tope, ¿no? Hasta el tope y dijimos, y ahora pareciera que no teníamos y no teníamos, yo dije, es que vamos a probar a nuestro Dios, dice, pruébeme, yo quiero probar a Dios a ver hasta qué límite llega conmigo, ¿no? Y eso ha sido de grande bendición y nos encanta yo de verdad, cada vez que Dios me quita algo, por ejemplo, hay una ayuda económica o alguien que nos da, de verdad que Dios cuando quites, porque siempre me da el doble, y a mí me encanta que me quite Dios, porque sé que Dios me va a dar el doble. Efectivamente, yo no veo mi refri, hagan de cuenta que empieza a estar vacío y de la nada, otra vez tengo que estar acomodando, se caen las cosas de que no cabe, o sea, de tanto que tengo que se cae, estoy llamando a Giselita, a los de la iglesia de aquí, compartiendo porque de verdad es impresionante. Hemos probado a Dios en esta área y de verdad que nos ha dejado con el ojo cuadrado, sorprendidos y hasta con los hijos, ¿no? Ya Dios nos los becó al 100% a Santiago y Abraham, a ese grado. Nos acaban de dar la noticia, ya becados todo el año. Hasta el Entonces, hospedaje. el hospedaje que es caro allá en Puebla, o sea, en el campus, es que prueben a Dios, o sea, no se limiten, que su, que su meta sea, si doy el 10%, miren, la historia y compruébenlo. La compañía Campana, que se llama así, y ahora le pusieron Colgate, ellos, Cristiano, el dueño, él empezó a dar, él vivía del 10% y daba el 90%. Ahorita Colgate está en todo el mundo y siguen viviendo con el 10% y el 90% lo dan a misiones, lo dan a la iglesia, o sea, probemos este Dios de verdad, no se queden con el 10, aumenten. Nosotros nos quedamos sin nada, a veces decía, no, a mí se me hace que yo estoy mal, estoy excediéndome y de verdad hasta yo decía, no, yo a veces ni tenía para comer, pero yo decía, es que yo quiero probar este Dios, ¿no? Y lo hemos probado y hemos seguido aumentando, porque Dios nunca se queda con nada. Había una amiga que siempre decía, tú a Dios le das, nosotros le damos con cuchara, Él nos da con palas. Entonces, es muy cierto, qué bonitos testimonios de Humberto, de las clases de los jueves, qué hermosos testimonios de Cita y qué impresionante, de verdad.
probemos a nuestro Dios, que sea nuestra meta, no nos aferremos a lo, a lo económico, desprendámonos y de verdad que Dios trae mucho más bendición. Yo, sin tener ni un peso, de verdad, sin ahorros, y conozco más de 20 países en Europa. Díganme cómo, no lo sé, pero este es el Dios que predicamos. Es el Dios que quiere que demos a todo nuestro corazón, como decía Humberto, que no nos cueste. Y si nos cuesta, claro que va a empezar a costar, pero después se nos hace un hábito tan hermoso que yo anhelo que alguien me dice, Blanquita, te mando mi diezmo, y créanme lo que ya estoy contando y ya digo, ya, va el diezmo, ¿no? Y me quedo, o sea, estoy al pendiente de no, es más, prefiero que Dios me deba a que yo le deba. De verdad, No, qué bonita clase. no, prefieres... Al ah, revés, ya casi, no, sí, no, sí, sí, prefiero sí, sí. yo, Dar de o más, sea, sí, dar de más. exacto, que Dios me deba a que yo le deba a Dios. Entonces, prueben de verdad, en esta área Dios es impresionante, de verdad impresionante. Y pues bueno, oramos, ¿no? Para Ok, terminar. pues algún pues comentario final y una oración para pues ya cerrar esta enseñanza y esta reunión. Patti, ¿quieres comentar algo? Sí, solamente un comentario respecto a los diezmos, que es efectivamente el Señor lo multiplica al 1000 por uno. Yo un tiempo estuve reteniendo el diezmo, lo retenía, ay, pero es que no, es que necesito. Y llegó el momento en que estuve acumulada de compromisos económicos, siempre debía aquí, pedía allá, y llegó el momento en que dije, no, Señor, empecé a sacar los diezmos primero que nada y los daba a la iglesia y ya no sabía de eso. Cuando vino la pandemia que se cerró la iglesia, yo tenía un dinero acumulado y dije, Señor, lo mandé a la iglesia también. Y ahora me es tan fácil sacar el diezmo y enviarlo que estoy pendiente, por ejemplo, si me pasé un día de no mandarlo, ay, pero me tocaba ayer, ya lo saco y lo doy. Y si ustedes ven mi cartera desde hace un tiempo, siempre tiene dinero, siempre. Yo veo, por ejemplo, otras personas que ganan muy bien y siempre vienen y dicen, préstame tanto porque no me alcanzó. Y eso es real, eso es real como es Dios con nosotros. Quisiera mostrárselos en material y decirles, miren, pero es una cosa real, experimentenlo, hermanos. Es una experiencia muy hermosa que el Señor nos da. Y no solamente en lo económico, en lo sentimental, en todo. Ustedes le diezman todo al Señor y el Señor les da en abundancia. Eso era todo. Es inexplicable. O sea, ella sabe que... Rinde todo rinde. Ella sabe que yo anoto todo, yo llevo cuentas de todo, hasta cuento cuántos kilómetros, cuántos topes, o sea, yo cuento casi todo. A mí me encanta contar y las estadísticas y eso. Y yo llevo cuentas de todo y pues de acuerdo con las cuentas y con el Excel, no llegamos a fin de mes, no nos alcanza, o sea, no, nunca nos ha alcanzado, pero siempre llega el fin del mes y alcanzó y sobra y decimos, ah, caray, ¿cómo es? No lo entiendo, no hay matemáticas, no hay explicación, no hay ciencia, es algo sobrenatural, de verdad Amén, que lo es. amén, eso es, todo lo que el Señor hace es sobrenatural. Amén. Todo, porque yo desde que empecé a ser fiel con eso, yo nunca veo el refrigerador vacío, nunca veo mi cartera sin dinero, nunca veo que esté yo, ay, pues hoy no tengo, a ver, préstame. El préstamo para mí se borró de mi, Amén, amén. Tiene, y como dices, Pati, porque yo tenía una amiga que no extranjera, ella, pues bueno, me comentaba, ella bueno, compraba y se iba a los puentes de abajo, allá en su país, y les daba, ¿no? Y hasta que una amiga mía
como también es conocida de ella, me dijo a mí, oye, pero eso no es dar el diezmo. Yo le dije, no, ella da el diezmo porque se va a la calle y le da a todos los niños, en el hospital les da café, todo el diezmo, porque no quiere darlo porque no les da confianza. Y agarra y me dice, discúlpame, Blanca, pero eso no es correcto. Y me abrió los ojos y dije, sí es cierto. O sea, uno tiene que darlo así, miren. Dios no se equivoca. Si ellos lo desprenden o lo que sea, cuando Dios te pone a alguien es porque Dios les va a enseñar también a ellos a diezmar. No nos corresponde a nosotros si lo hacen bien o lo hacen mal. Por eso hay que orar. Y cuando ella me dijo eso, dije, sí es cierto, voy a orar por mi amiga para que lo haga como debe de ser, en dinero, no es en especie como Aún, podríamos decir, a es un, en dinero, a dinero. un misionero, a un siervo de Dios, a una iglesia, porque ahí dice, ¿no? Traigan los diezmos al alfolí, ¿no? Alfolí, ¿qué es? Mi mamá me dijo, alfolí, ¿qué es? Alfolí es tesorería o administración, ¿no? Como los diáconos, lo que nos contó, pues, Beto, ¿no? Que los diáconos estaban para repartir lo que la gente daba, ¿no? Entonces, así es. Hagámoslo, ¿no? Adelante. Hagámoslo. Y Dios va a bendecir su familia, porque yo lo he Sí, visto. todo, Bendice sí, a los hijos, bendice al sí, esposo, aunque ellos no les sirvan. sí, Así es. Basta y sobra que usted les sirva porque es una bendición tan grande sí. que yo les exhorto a que la pongan en práctica y ustedes van a ver lo bondadoso que es el Señor con nosotros. A pesar de nuestras infidelidades, de todo lo que somos, Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, Humberto ya y para esposa terminar. Mónica. Bueno, pues nos despedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, Padre. Te agrada que tus hijos se junten para pensar en ti, para estar confiados en tu presencia, para habitar, Padre, en tu poder. Es un privilegio decirte, Padre nuestro, Padre mío, cada día. Gracias por este tiempo, por tu palabra, porque sé que no volverá vacía, Señor, tú así lo expresaste. Señor, ahora te pedimos que en el nombre de Jesús nos lleves a cada uno a nuestras siguientes actividades. Te rogamos, Padre nuestro, que nos llenes de ti, que suplas a cada uno lo que nos hace falta, Señor. Seguiremos orando por Domingo, seguiremos orando por todos los que de alguna situación tienen pendiente físico en sus hogares, Padre. Nosotros estamos completos y contentos, Padre, de verles y es un privilegio, Señor, saludarte. Padre, cada mañana al despertar, Señor, te damos las gracias. Y en esta mañana también nos despedimos en paz en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Amén.